Larisa golpeaba nerviosamente los dedos sobre el volante mientras entraba en el aparcamiento de Vykusno y Tochka. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de excitación y culpabilidad le hervía en las venas. Se miró en el espejo retrovisor, arregló un mechón de pelo suelto y se retocó los labios. El restaurante estaba bastante lejos de su pueblo, así que se sentía segura. Nadie conocido la vería allí. Allí, en esa comida clandestina, estaba con Felipe, un compañero de trabajo que se había convertido en su amante. Al salir del coche, dejó de lado los pensamientos sobre Oleg y Maxim. Este era su momento, su refugio. Felipe ya estaba sentado en una mesa en un rincón. Sus ojos brillaron al verla, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Se levantó para recibirla, apartando la silla. «Estás preciosa», murmuró, y su mano se demoró en su espalda mientras ella se sentaba. Larisa sintió una agradable excitación en el estómago. «Gracias, tú también te ves bien», respondió. Pidieron rápidamente, ambos deseando aprovechar al máximo el tiempo. Mientras esperaban la comida, Felipe, tomando su mano, dijo: «He estado pensando en ti toda la mañana». Su pulgar dibujaba círculos en su palma. Larisa se inclinó, bajando la voz. «¿Y en qué has estado pensando exactamente?» La sonrisa de Felipe se volvió pícara. «Bueno, para empezar». Sus palabras se cortaron cuando los ojos de Larisa se abrieron con horror. A través del salón vio un rostro conocido. Maxim, su hijo adolescente, estaba sentado con un grupo de amigos, riendo y bromeando. Como en cámara lenta, la mirada de Maxim recorrió el salón y se detuvo en su madre y en el hombre que la tenía cogida de la mano. El pánico se apoderó de Larisa. Apartó bruscamente la mano de Felipe, a punto de volcar un vaso de agua. «Tengo que irme», murmuró, agarrando su bolso y levantándose. Felipe parecía desconcertado. «Larisa, ¿qué ocurre?» Pero ella ya se movía. Sus tacones resonaban rápidamente en el suelo del restaurante. Llegó a la mesa de Maxim justo cuando él se disponía a levantarse. Su rostro expresaba una mezcla de confusión y creciente comprensión. «Maxim», siseó Larisa, agarrándolo de la mano, «necesitamos hablar ahora mismo». Sin esperar respuesta, lo arrastró hacia la salida, ignorando las miradas curiosas de sus amigos. Ya fuera del edificio, lejos de las ventanas del restaurante, Maxim le quitó la mano. Su rostro se endureció. «¿Qué demonios, mamá? ¿Quién es ese hombre?» Los pensamientos de Larisa se agitaban. Buscaba una explicación, una justificación, cualquier cosa menos la verdad. Pero mirando a los ojos de su hijo, vio algo que le heló la sangre. Comprensión, decepción, asco. «Maxim, por favor», comenzó. Su voz temblaba. «No puedes contarle esto a tu padre. No es lo que tú crees». Maxim sonrió con sarcasmo, cruzando los brazos. «¿No es lo que creo? Pues parece que le estás siendo infiel a papá». Larisa sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Extendió la mano para tocar la de Maxim, pero él retrocedió. «Cariño, por favor». La situación era terrible, pero necesitaba que él lo entendiera. «Las cosas con tu padre no van bien desde hace tiempo, Felipe. Él me hace sentir viva de nuevo». La expresión de Maxim no se suavizó, se volvió aún más fría. «¿Así que estás dispuesta a dejar a tu familia por un tipo que te invita a comidas caras?» La desesperación asfixiaba a Larisa. Necesitaba que él lo entendiera. Necesitaba hacerlo callar. Sin pensarlo, las palabras salieron de sus labios, palabras que nunca pensó pronunciar a su propio hijo. «Si no le cuentas a tu padre, te lo juro, me iré con él, con alguien que nos haga ricos. Tendrás un nuevo padre que te dará todo». Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Larisa deseó poder retractarlas. Vio su shock, luego el dolor, y después una fría furia inundó el rostro de Maxim. Él la miró durante un largo rato. Su expresión era ilegible. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y se fue. Larisa se quedó inmóvil, observando cómo se alejaba la espalda de su hijo. Se sentía vacía, enferma.
¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido en esto? Después de lo que pareció una eternidad, Larisa se obligó a moverse. Tenía que volver con Felipe. Tenía que salvar lo que quedaba de ese día horrible. Pero al regresar al restaurante, sintió un vacío en el estómago, una sensación de presentimiento que le decía que todo había cambiado para siempre. Felipe levantó la cabeza cuando se acercó a la mesa. La preocupación se reflejaba en su rostro. «Larisa, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» Ella forzó una sonrisa, más parecida a una mueca. «Todo bien, simplemente me encontré con una conocida. Ya está solucionado». Al sentarse y tomar el tenedor con manos temblorosas, Larisa intentó concentrarse en Felipe, en la comida, en cualquier cosa menos en la mirada de Maxim al marcharse, pero no podía deshacerse de la sensación de que había desatado algo terrible, algo que quizás nunca podría arreglar. El resto de la comida transcurrió en un vago estado de ensoñación. Larisa asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Repasaba constantemente en su mente la confrontación con Maxim, preguntándose si podría haber dicho algo más, algo que pudiera haber cambiado la situación. Al salir del restaurante, Felipe la atrajo hacia él, susurrándole al oído: «Tengo una sorpresa para ti. Vámonos ahora». Larisa dudó. La idea de volver a casa, de enfrentarse a Maxim y a Oleg, le encogió el estómago. «Quizás otra noche de escape no haga daño», pensó, «otra noche antes de tener que lidiar con las consecuencias de mis actos». «Está bien», dijo, obligándose a sonreír, «estaré allí». Mientras conducía esa noche al apartamento de Felipe, Larisa sintió que su teléfono vibraba con un mensaje de Oleg. ¿Dónde estaba? ¿Se había retrasado en el trabajo? Lo ignoró. La culpa la carcomía por dentro. «Otra noche», se dijo, «mañana encontraré la manera de arreglar este desastre». Pero esa noche, en los brazos de Felipe, el sueño no llegó. No podía deshacerse de la sensación de que todo había terminado, de que la vida que conocía se le escapaba de entre los dedos y no podía hacer nada para detenerlo. La mañana siguiente fue gris y sombría, reflejando el estado de ánimo de Larisa. Salió temprano del apartamento de Felipe, deseando llegar a casa antes de que Oleg se fuera al trabajo. Necesitaba hablar con Maxim, intentar arreglarlo todo antes de que pudiera contarle a su padre lo que había visto. Al entrar en el camino de entrada, Larisa respiró hondo, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Pero cuando intentó abrir la puerta principal, la llave no giraba. Frunciendo el ceño, lo intentó de nuevo y otra vez. Nada. El pánico le subió a la garganta. Larisa llamó a la puerta. «Oleg, Maxim, ¿hay alguien en casa?» Oyó unos pasos que se acercaban, y luego el sonido de una cerradura que giraba. La puerta se abrió, y en el umbral estaba Maxim. Su rostro era inusualmente tranquilo, contrastando bruscamente con la energía frenética de Larisa. «Maxim, gracias a Dios», exhaló Larisa. El alivio la inundó. ¿Qué ha pasado con la cerradura? Pero cuando intentó entrar, Maxim le bloqueó el paso. En su mano sostenía una pila de papeles. Con el corazón hundido, Larisa comprendió de qué se trataba. «No quiero un padre rico», dijo Maxim. Su voz era fría y serena. «Quiero a mi verdadero padre». Larisa retrocedió. Esto no podía ser demasiado pronto, demasiado rápido. ¿Cómo se había enterado Oleg tan rápidamente? Como si leyera sus pensamientos, Maxim continuó. «Le conté todo a papá en cuanto llegué a casa ayer. No gritó ni lloró, simplemente se puso manos a la obra». Los ojos de Larisa se clavaron en los documentos de divorcio que sostenía Maxim. Su hijo, su niño, le estaba entregando los papeles del divorcio. La traición la hirió profundamente, quitándole el aliento. «Maxim, por favor», la suplicó, «podemos hablar de esto, podemos arreglarlo todo». Pero la expresión de Maxim seguía siendo impenetrable. Señaló una pequeña caja elegantemente envuelta en su otra mano. «Papá ya ha accedido. Dice que es para tu amante». Con manos temblorosas, Larisa tomó la caja. Era más pesada de lo que esperaba. El papel de regalo era suave y caro.
Lo rasgó, su corazón latía con fuerza. Cuando el contenido de la caja apareció ante ella, los ojos de Larisa se abrieron con horror. Un grito escapó de su garganta cuando se derrumbó en el suelo, la caja se le cayó de las manos. Dentro había una fotografía enmarcada. Felipe, sonriente y feliz, rodeado de una hermosa mujer y dos niños pequeños. Su familia, una familia de cuya existencia Larisa no tenía ni idea. Mientras Larisa yacía en el umbral, llorando y gritando, percibió vagamente un movimiento dentro de la casa. Entre lágrimas, vio a Oleg sentado tranquilamente en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano. Su rostro no expresaba ninguna emoción mientras observaba su desmoronamiento. «Entra, Maxim», dijo Oleg con voz tranquila. «Cierra la puerta». Maxim dudó un momento, mirando a su madre. Por un instante, a Larisa le pareció ver en sus ojos un destello de compasión, pero luego desapareció, sustituido por la misma fría determinación que había visto en el rostro de Oleg. La puerta se cerró con un suave chasquido, dejando a Larisa sola en el porche. Se acurrucó, los sollozos le sacudían el cuerpo. ¿Cómo había ido todo tan terriblemente y tan rápido? Dentro, Oleg tomó un sorbo de café, sin apartar la vista de la puerta cerrada. «Siéntate, hijo», le dijo a Maxim. «Necesitamos hablar». Maxim se sentó en la silla frente a su padre, los hombros tensos. «Mamá, ¿estará bien?» La expresión de Oleg se suavizó un poco cuando miró a su hijo. «Ella tomó su decisión, Maxim. Ahora tendrá que vivir con las consecuencias». «Pero papá, nunca pensé, o sea, cuando te lo conté, no esperaba». Oleg levantó la mano, interrumpiendo a Maxim que tartamudeaba. «Hiciste lo correcto al contarme. Estoy orgulloso de ti por eso. Pero lo que ocurra después es asunto mío, ¿entiendes?» Maxim asintió lentamente. En su rostro se mezclaban el alivio y la incertidumbre. Oleg se inclinó hacia adelante. Su voz era baja y tensa. «Tu madre nos traicionó, Maxim. Estaba dispuesta a abandonar todo lo que hemos construido, todo lo que somos, por un hombre al que apenas conoce y además casado». Señaló con un gesto la puerta, de donde todavía llegaban los sollozos de Larisa. «Esta caja es solo el comienzo. Debe entender lo que ha perdido». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Maxim. Una nota de miedo se filtró en su voz. La sonrisa de Oleg fue fría y calculada. «No te preocupes por eso. Lo tengo todo planeado. Para cuando termine, se arrepentirá de haber mirado a otro hombre». Al escuchar cómo su padre exponía sus planes de venganza, Maxim sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería que su madre pagara por sus actos. Sí, pero esto parecía algo completamente diferente. El llanto de Larisa se había reducido a sollozos silenciosos. Se puso de pie, apoyándose en la barandilla del porche. Por la ventana vio a Oleg y Maxim, profundamente inmersos en la conversación. La vista de ellos, unidos contra ella, provocó una nueva oleada de dolor en su pecho. Se tambaleó hacia el coche, forcejeando con la cerradura. Tenía que irse, tenía que pensar. Pero al arrancar el motor, Larisa comprendió que no tenía a dónde ir. No había una familia que la aceptara, no había amigos que la entendieran. Solo quedaba Felipe, pero incluso él. La imagen de la fotografía volvió a su mente, y un nudo se le formó en la garganta. Lo había destruido todo. Había destrozado su familia por un hombre que le había mentido desde el principio. Al alejarse de la única casa que había conocido en la última década, Larisa sintió que la invadía una sensación de finalidad. No era simplemente el fin de su matrimonio o de su relación con Felipe, era el fin de todo lo que consideraba su vida. Y cuando la casa desapareció en el espejo retrovisor, Larisa no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de su pesadilla. Dentro de la casa, Oleg observó cómo se alejaba el coche de Larisa. Se volvió hacia Maxim. Su expresión era sombría, pero decidida. «Recuerda este momento, hijo», dijo. «Aquí empezamos de nuevo, solo tú y yo». Maxim asintió. En su pecho bullía una mezcla de emociones.
ira hacia su madre, miedo a lo que se avecinaba, y una feroz lealtad a su padre que incluso a él mismo le sorprendió. Empezaron a discutir los aspectos prácticos de su nueva realidad: cambiar las cerraduras, bloquear las tarjetas de crédito, consultar con abogados. Ninguno de los dos se dio cuenta de la pequeña caja que todavía estaba en el porche, un último y cruel recordatorio de los secretos y las mentiras que habían destrozado su familia. El sol se puso sobre la casa dividida, la familia destrozada. Pero para Oleg y Maxim, también era el amanecer de algo nuevo. Un vínculo forjado en la traición, templado por el dolor compartido y reforzado por el deseo mutuo de justicia o de venganza. El tiempo lo diría. Felipe miraba su teléfono, el corazón le latía con fuerza. En la pantalla aparecía el número de su esposa, y sabía que tenía que contestar, pero el miedo lo paralizaba. Su pulgar flotaba sobre la pantalla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, deslizó el dedo para aceptar la llamada. «Hola», dijo, su voz apenas audible. El sonido de los sollozos llegó a través del auricular, helándole la sangre en las venas. «¿Cómo has podido?», sollozó apenas audible su esposa. «¿Cómo has podido hacernos esto?». La mente de Felipe trabajaba frenéticamente, intentando comprender sus palabras. «Cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ha pasado?». «No te hagas el tonto», gritó ella, su voz rota por el dolor y la ira. «He recibido las fotos, Felipe. Lo he visto todo. Tú y esa mujer. ¿Cuánto tiempo lleva esto?». El mundo se le vino abajo a Felipe cuando comprendió lo que había sucedido. Alguien le había enviado a su esposa las fotos de él y Larisa. Su secreto había sido descubierto, y su vida cuidadosamente construida se desmoronaba. «Escucha, puedo explicarlo», comenzó, pero su esposa lo interrumpió. «No hace falta. Felipe y Larisa estaban en el trabajo». «Entonces, ¿quién lo hizo?». La voz de Felipe se volvió baja y peligrosa. «¿Quién más sabía de nosotros?». Los pensamientos de Larisa se agitaron, volviendo a ese fatídico día en el restaurante. «Mi hijo», dijo apenas audible. «Maxim nos vio juntos, pero él no podría». Como si fuera una señal, llamaron a la puerta. Tanto Larisa como Felipe se quedaron paralizados, mirándose con horror. La puerta se abrió, y en el umbral se encontraba el doctor Levin, el jefe de la clínica. «Felipe, Larisa», dijo con voz seria, «a mi despacho, ahora mismo». El camino al despacho del doctor Levin les pareció una marcha hacia el cadalso. Al entrar, vieron a otros 2 miembros de la dirección de la clínica ya sentados en la sala. La atmósfera era tensa. El doctor Levin se sentó a la mesa, mirando severamente a Felipe y a Larisa. «Estoy seguro de que ambos saben por qué los he llamado. Hemos recibido información preocupante sobre la naturaleza de su relación». Felipe abrió la boca para responder, pero el doctor Levin levantó la mano, interrumpiéndolo. «Antes de que digan nada, quiero que comprendan la gravedad de la situación. Su comportamiento no solo ha violado nuestras normas, sino que también ha puesto en peligro la reputación de la clínica». Se volvió hacia Felipe. «Felipe, dada la naturaleza de estas acusaciones y las pruebas presentadas, no tenemos más remedio que despedirlo inmediatamente». El rostro de Felipe palideció. «No pueden hacer eso», protestó. «He trabajado aquí durante años, tengo derechos». «Debería haberlo pensado antes de tener una aventura con una compañera de trabajo», lo interrumpió fríamente el doctor Levin. La seguridad se llevó a Felipe para que recogiera sus cosas. El doctor Levin se dirigió a Larisa. «En cuanto a usted, Larisa, se la aparta del trabajo sin sueldo hasta que se complete la investigación. Nos pondremos en contacto con usted cuando tengamos los resultados». Larisa asintió, muda, incapaz de pronunciar una sola palabra. Al salir del despacho, sentía las miradas de sus compañeros, escuchaba los susurros a sus espaldas. La vergüenza y la humillación eran insoportables. En la calle, Felipe la esperaba. Su rostro era una máscara de furia y desesperación. «Esto es culpa tuya», espetó. «Si no hubieras sido tan descuidada». «¿Mi culpa?»,
replicó Larisa. Su propia ira estallaba. Tú eres el que mintió sobre estar casado. Tú has destruido mi vida. Se quedaron allí, mirándose fijamente. La pasión que una vez los había unido, ahora se había convertido en algo repugnante y amargo. En ese momento, Larisa vio a Felipe tal como era en realidad. No un salvador, no el sueño de una vida mejor, sino un cobarde que había estado usándola todo el tiempo. «Aléjate de mí», dijo con voz fría. «Hemos terminado». Al alejarse, dejando a Felipe solo en el aparcamiento, Larisa sintió una extraña mezcla de emociones: alivio de que la mentira finalmente hubiera terminado, desesperación por la destrucción de su vida, y un creciente miedo al comprender que esto era solo el comienzo de sus problemas. Poco sabía ella que al otro lado de la ciudad, Oleg solo estaba comenzando su plan de venganza. Oleg estaba sentado en el despacho de su abogado. Una sonrisa jugaba en sus labios mientras escuchaba los detalles del proceso de divorcio. El abogado, un tiburón en un caro traje llamado Alexander Grigovich, expuso su estrategia. «Hemos actuado rápidamente, lo que nos da una ventaja significativa. Teniendo en cuenta las pruebas de su infidelidad y su influencia sobre su hijo, conseguiremos la custodia exclusiva de Maxim y una importante división de bienes a su favor». Oleg asintió. Sus ojos estaban fríos. La casa, las cuentas bancarias. La sonrisa de Grigovich era depredadora. «Desde esta mañana, el acceso de Larisa a todas las cuentas conjuntas está bloqueado. Hemos presentado una demanda para el uso exclusivo de la vivienda familiar, señalando su culpa y el abandono del hogar. Estará cerrada a todo, en el sentido literal y figurado». «Excelente», dijo Oleg recostándose en su silla. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?» Grigovich sacó otro expediente. «Debemos centrarnos en crear una imagen, no solo para el tribunal, sino también para su comunidad. Cuanto más aislemos a Larisa, mejor será nuestra posición». Oleg levantó una ceja, intrigado. «¿Qué quiere decir?» «En los pueblos pequeños todo se basa en los chismes. Solo necesitamos impulsar ligeramente los acontecimientos en la dirección correcta». Al salir del despacho del abogado, Oleg sintió satisfacción. Larisa lo había traicionado. Quería abandonar a su familia por un romance pasajero. Ahora conocería las consecuencias de sus actos. Durante las siguientes semanas, Oleg puso en marcha su plan. Comenzó con sutiles comentarios a los vecinos, expresiones de preocupación por el comportamiento inestable de Larisa y su negligencia hacia sus responsabilidades familiares. Se puso en contacto con amigos en común, compartiendo detalles cuidadosamente seleccionados de su romance, siempre con el aire de una revelación vacilante. En el club de campo, se esforzó por parecer un padre soltero dedicado, llevando a Maxim consigo y participando en conmovedoras conversaciones sobre las dificultades de criar a un adolescente solo. Las miradas de simpatía y las palabras de apoyo de otros miembros del club le indicaban que su estrategia estaba funcionando. Mientras tanto, Larisa observaba cómo su mundo se derrumbaba. Sus amigos dejaron de contestar a sus llamadas, sus vecinos cruzaban la calle para evitar hablar con ella. Incluso su propia familia, cuando acudió a ellos en su desesperación, fue fría y distante. «¿Cómo has podido hacerle esto a Oleg?», su hermana le preguntó con un desprecio evidente en su voz. «Él es tan buena persona, y el pobre Maximiliano, deberías darte vergüenza». El último clavo en el ataúd de la reputación de Larisa fue clavado una cálida tarde de sábado. Oleg organizó una cena informal en Bekusno y Tochka, el mismo restaurante donde Maximiliano la había sorprendido con Felipe. Invitó a varios miembros influyentes de la comunidad, incluyendo al director del hospital, al jefe de policía y, en un giro particularmente cruel del destino, a la esposa de Felipe. Mientras estaban sentados a la mesa, disfrutando de la comida, Oleg mantuvo a todos en vilo con su encanto y una vulnerabilidad apenas perceptible. Narró la historia de la traición de Larisa. «Simplemente nunca lo esperé», dijo meneando la cabeza con tristeza. «Todas esas noches hasta tarde en la oficina, creía que trabajaba duro por nuestra familia. Resultó que trabajaba duro en algo completamente diferente».
La compañía murmuró con compasión, lanzando miradas de reproche hacia la esposa de Felipe, quien permanecía inmóvil, su rostro una máscara de dolor e ira. Lo peor, continuó Oleg, bajando la voz a un susurro, es lo que le hizo a Maximiliano. Está tan furioso, tan herido. Los sorprendió juntos, ¿entienden? A su propia madre con otro hombre. ¿Pueden imaginarlo? Los suspiros y las miradas de horror alrededor de la mesa le indicaron a Oleg que sus palabras habían tenido el efecto deseado. Estaba a punto de comenzar otra anécdota cuidadosamente elaborada cuando un alboroto en la entrada atrajo la atención de todos. Felipe entró al restaurante, visiblemente ebrio. Su ropa estaba arrugada, sus ojos recorrían salvajemente la sala hasta que vio a su esposa. Se lanzó hacia su mesa. «Cariño, por favor», murmuró extendiendo la mano hacia ella. «Debes escucharme. Fue un error. Te amo». La esposa de Felipe retrocedió, su rostro una mezcla de asco y lástima. «Aléjate de mí, Felipe. Estás haciendo un escándalo». Pero Felipe estaba fuera de sí. Agarró su mano, su voz se elevó. «No puedes dejarme. Me moriré sin ti». Oleg observó la escena que se desarrollaba con satisfacción. No lo había planeado, pero todo encajaba a la perfección. Aparecieron los guardias de seguridad del restaurante, sujetaron a Felipe y comenzaron a sacarlo. Oleg se levantó. «Lo siento mucho por esto», dijo al grupo, su voz llena de una falsa preocupación. «Felipe está pasando por un momento difícil después de... Bueno, ya saben, quizás deberíamos llamar a alguien para él». Pero sus palabras fueron silenciadas por los gritos cada vez más desesperados de Felipe. «Esto no es justo», gritaba mientras lo sacaban por la puerta. «¿Por qué él lo obtiene todo y yo lo pierdo todo? Esto no es justo». Cuando finalmente sacaron a Felipe del restaurante, Oleg se volvió hacia la mesa. Las miradas de compasión que había recibido ahora estaban teñidas de algo más. Respeto, incluso admiración por la forma en que estaba manejando esta situación compleja. Oleg se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La primera etapa de su plan estaba completa. La reputación de Larisa estaba destruida, su sistema de apoyo derrumbado. Ahora era el momento de pasar a la segunda etapa. Poco sabía él que Larisa y Felipe estaban a punto de hacer un último intento desesperado por contraatacar. Larisa caminaba de un lado a otro en la desgastada habitación de hotel, sus pensamientos dando vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? Hace unas semanas tenía una casa, una familia, un trabajo respetable. Ahora estaba sin hogar, sin trabajo y completamente sola. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltar. Abrió con cautela, y Felipe estaba en el umbral. Él se veía tan mal como ella, sin afeitar, ropa arrugada, ojeras profundas. «Necesitamos hablar», dijo, entrando a la habitación. Larisa suspiró, cerrando la puerta. «¿Qué más hay que decir, Felipe? Lo hemos perdido todo». Felipe se volvió hacia ella, un brillo desesperado en sus ojos. «No todo. Todavía no. Todavía podemos contraatacar». Larisa rió amargamente. «¿Contraatacar? ¿Contra qué? Toda la ciudad nos odia. Oleg se lo llevó todo. ¿Se acabó?» «No», insistió Felipe, tomándola por los hombros. «No podemos permitir que gane así. Tenemos que enfrentarlo, exponer lo que está haciendo». Larisa apartó sus manos, retrocediendo. «¿Y cómo propones que hagamos eso? Nadie nos escuchará». Los ojos de Felipe se entrecerraron. «No necesitamos que nos escuchen. Solo necesitamos asustar lo suficiente a Oleg para que retroceda, hacerle creer que tenemos algo sobre él». Larisa dudó. Realmente no tenía nada que perder, y la idea de borrar esa sonrisa de satisfacción del rostro de Oleg era tentadora. «¿Qué planeas?», preguntó finalmente. Felipe sonrió. Una sombra de su antiguo encanto regresó. «Aparecemos inesperadamente en su casa. Tú intentas apelar a sus sentimientos, le recuerdas su historia, y yo amenazo con una demanda, difamación, calumnia, todo eso». Larisa asintió lentamente. No era un buen plan, pero era todo lo que tenían. «De acuerdo», dijo, «hagámoslo». A la noche siguiente llegaron a la nueva casa de Oleg.
Era más grande que la que habían compartido con Larisa. Estaba apartada de la carretera, con un césped perfectamente cortado. La vista hizo que el corazón de Larisa se encogiese de dolor y rabia. Se dirigieron a la puerta principal, el corazón de Larisa latiendo con fuerza. Felipe llamó a la puerta, con el rostro decidido. Oleg abrió la puerta. Los miró con una ligera sorpresa, como si fueran invitados inesperados, pero no indeseados. «Bueno», dijo con calma, «esta es una sorpresa. Pasen». La calma de Oleg desconcertó a Larisa y Felipe. Lo siguieron a una espaciosa sala de estar, sintiéndose cada vez más incómodos. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó Oleg, acomodándose en un sillón y observándolos con un interés educado. Larisa dio un paso adelante. Su discurso aprendido se atascó en su garganta. En lugar de eso, salió algo áspero y emocional. «Oleg, por favor, esto ha ido demasiado lejos. Tuvimos 15 años juntos. ¿Eso no significa nada para ti?». La expresión de Oleg no cambió. «Para mí significó todo, Larisa, hasta que lo dejaste todo por él», señaló a Felipe, quien se irguió. «Escúchame», empezó Felipe inflando el pecho. «Lo que has hecho es ilegal. Difamación, calumnia. Podemos demandarte y quitarte todo lo que tienes». Para su sorpresa, Oleg se rió. Fue un sonido frío, sin vida, que hizo que se les erizara la piel a Larisa. «Demándeme», repitió Oleg poniéndose de pie. «¿Con qué abogado? ¿Con qué dinero?». Se volvió hacia Felipe. «¿Sabías que tu abogado ahora trabaja para mí? ¿Con gusto me entregó tus asuntos cuando le ofrecí mejores condiciones?». El rostro de Felipe palideció. «No puedes hacer eso», murmuró. La sonrisa de Oleg era depredadora. «Ya lo he hecho, así como ya he hablado con tus antiguos empleadores en la clínica. Ninguno de ustedes volverá a trabajar en esta ciudad». Continuó, acercándose a su escritorio y sacando una carpeta. «Pueden tener problemas aún más graves». Le extendió un documento a Larisa. Al leerlo, ella perdió el equilibrio y cayó sobre el sofá. «Malversación», jadeó. «Pero nunca...». «Las pruebas dicen lo contrario», la interrumpió Oleg. «Es sorprendente lo que puede encontrar un buen perito contable cuando sabe dónde buscar». Se volvió hacia Felipe, extendiéndole otro documento. «Y esto es para ti, Felipe. Un aviso de desahucio de tu apartamento. Resulta que tu esposa estuvo encantada de ceder sus derechos cuando le expliqué la situación». Felipe tomó el papel, paralizado. Su anterior bravuconería había desaparecido por completo. Oleg se paró sobre ellos, su voz fría y definitiva. «¿Querías una nueva vida, Larisa? Ahora la tienes. Simplemente no es la que imaginabas». Se dirigió a la puerta, abriéndola en una clara despedida. «Yo empezaría a hacer las maletas, si fuera ustedes. Las autoridades se pondrán en contacto con ustedes pronto por los cargos de malversación». Cuando Larisa y Felipe salieron de la casa, todo el peso de su situación cayó sobre ellos. Habían venido con la esperanza de asustar a Oleg, de recuperar el control de sus vidas. En cambio, se dieron cuenta de lo meticulosamente que los había destruido. Permanecieron en la acera, mirándose el uno al otro con conmoción y desesperación. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los cuidados céspedes del nuevo vecindario de Oleg. Parecía una metáfora perfecta para la oscuridad que se avecinaba. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Larisa, su voz quebrándose. Felipe negó con la cabeza, sus ojos vacíos. «No lo sé», admitió. «No sé si podemos hacer algo». Alejándose de la casa de Oleg, Larisa sintió que la envolvía una sensación de finalidad. No era solo el fin de su matrimonio o su romance con Felipe, era el fin de todo lo que alguna vez había conocido o esperado. Y cuando los últimos rayos de sol desaparecieron en el horizonte, Larisa no pudo deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo de su pesadilla. Larisa miraba la citación judicial, las palabras se desvanecían ante sus ojos, las lágrimas nublaban su vista. Acusaciones de malversación. Era imposible, nunca había robado ni un centavo en su vida.
pero ahí estaba, escrito en negro sobre blanco. En el otro extremo de la desgastada habitación del hotel, Felipe deambulaba como una fiera enjaulada, su rostro una máscara de rabia y desesperación. «¡Todo es tu culpa!», gritó, pateando una silla. «¡No hicimos nada!». Larisa lo miró, sintiendo una oleada de asco. ¿Cómo había podido encontrar atractivo a este hombre? Ahora solo veía una débil y lamentable imitación de un ser humano. «Solo destruimos nuestras familias y perdimos nuestros trabajos», dijo con amargura. Felipe se giró hacia ella, sus ojos ardiendo. «Ni siquiera te atrevas a echarme la culpa. Tú fuiste la que se dejó sorprender por tu propio hijo. Si hubieras sido más cuidadosa, si yo hubiera sido más cuidadoso». La voz de Larisa se elevó para igualar su tono. «Fuiste tú el que mintió sobre estar casado. Tú destruiste mi vida». Se miraron fijamente. La pasión que alguna vez los había unido, ahora se había transformado en algo repugnante y venenoso. Larisa sintió náuseas. ¿Cómo había llegado a esto? Con el paso de los días, su situación se volvió cada vez más desesperada. La clínica, alguna vez su lugar de trabajo y escenario de sus encuentros clandestinos, ahora les daba la espalda por completo. Ex compañeros de trabajo testificaban, pintando una imagen extremadamente negativa. Larisa observaba con horror cómo su vida se escapaba de su control. Intentó contratar a un abogado, pero descubrió que sus activos estaban congelados. Nadie aceptaba su caso sin un pago por adelantado, y ella no tenía nada. La caída de Felipe fue aún más rápida y brutal. El estrés y la vergüenza lo habían afectado profundamente, y comenzó a beber en exceso. Sus discusiones, antes solo ruidosas, se volvieron físicas. Larisa se estremecía ante sus toques, aterrorizada por la rabia en sus ojos. Una noche, después de una pelea particularmente violenta que le dejó un moretón en la mejilla, Larisa se despertó y descubrió que Felipe había desaparecido. Sus pocas pertenencias habían desaparecido, al igual que el poco dinero que tenían. La había abandonado, así como ella había abandonado a su familia. Sola en el apartamento en ruinas, Larisa sintió todo el peso de su soledad. Con dedos temblorosos marcó el número de su hermana, suplicando ayuda. «Por favor», sollozaba cuando su hermana contestó. «Sé que lo arruiné todo, pero necesito ayuda. No tengo a dónde ir». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando su hermana finalmente habló, su voz era fría y distante. «Hiciste tu elección, Larisa. Ahora tienes que vivir con ello. No vuelvas a llamar». La línea se cortó, dejando a Larisa encogida en el suelo, sacudida por los sollozos. Lo había perdido todo: su casa, su trabajo, su familia. ¿Y para qué? Por un romance fugaz que se derrumbó ante el primer indicio de dificultad. Los días se fundían en uno solo. Larisa se hundía cada vez más en la desesperación. Casi no comía, casi no dormía. Solo la mantenía una débil esperanza de que, de alguna manera, pudiera salvar al menos un pequeño fragmento de su vida anterior. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Una mañana temprano, un golpe fuerte en la puerta la sacó de un sueño inquieto. Abrió y vio a dos severos policías de pie en el pasillo. «Larisa Shalapina», dijo uno de ellos, aunque no era una pregunta. Larisa asintió, muda, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. «Está usted arrestada por malversación y fraude. Tiene derecho a guardar silencio». Las palabras del oficial se disolvieron en un zumbido sordo cuando Larisa sintió el frío metal de las esposas en sus muñecas. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. Mientras la sacaban del edificio, Larisa notó algo en su buzón. Una carta, nítida y oficial. Con el corazón hundido, comprendió que era del abogado de Oleg. «Esperen», suplicó a los oficiales. «Por favor, ¿puedo simplemente...?» Pero la ignoraron, llevándola con firmeza hacia el coche de policía que la esperaba. Cuando la sentaron en el asiento trasero, echó una última mirada a la carta. Incluso a la distancia, pudo distinguir las palabras que habían destruido los restos de su mundo.
La custodia única de Maximiliano se otorga a Oleg Shalapino. La puerta del coche se cerró, y Larisa sintió que los últimos hilos de su vida anterior se rompían. Se alejaban, dejando atrás las ruinas de todo lo que alguna vez había valorado. Larisa cerró los ojos y se rindió a la oscuridad que durante tanto tiempo había amenazado con consumirla. A kilómetros de distancia, en un barrio que no podía ser más diferente al deteriorado distrito donde habían arrestado a Larisa, Oleg Shalapino estaba en la entrada de su nueva casa. Observaba a Maximiliano lanzando una pelota de baloncesto al aro instalado sobre el garaje. Una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios. «Buen tiro, hijo», gritó cuando Maximiliano encestó otro balón. Maximiliano se volvió, sonriendo. «Gracias, papá. ¿Quieres un partido rápido antes de cenar?» Oleg miró su reloj y luego asintió. «Claro, ¿por qué no? 10 puntos primero». Mientras jugaban, Oleg se maravillaba de la rapidez con que Maximiliano se había adaptado a su nueva vida. La ira y el dolor que habían consumido al niño inmediatamente después de la traición de Larisa, gradualmente habían dado paso a una tranquila serenidad. Oleg pensó que él había jugado su papel en esto, enseñando a Maximiliano la importancia de la fuerza y la autosuficiencia frente a las dificultades. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados a la mesa del comedor en la espaciosa cocina nueva, Maximiliano levantó la vista de su plato con una expresión seria. «Papá», comenzó vacilante, «solo quería agradecerte por todo, por no dejar que mamá destruyera nuestra familia». Oleg sintió una oleada de emoción, pero mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. «No tienes que agradecerme, Jake. Somos una familia. Nos mantenemos unidos, pase lo que pase». Maximiliano asintió, con una admiración en sus ojos que llenó el pecho de Oleg de orgullo. «Por esto valió la pena todo esto», pensó. El dolor, la traición, los pasos despiadados que había tomado para asegurarse de que Larisa y su amante pagaran por sus acciones. Todo fue por este momento, por el vínculo que ahora compartía con su hijo. Cuando Maximiliano limpió la mesa, Oleg se retiró a su estudio, se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sillón de cuero detrás de su escritorio. La habitación era un testimonio de su éxito. Paneles de madera oscura, estantes llenos de libros encuadernados en cuero, diplomas y premios en las paredes. Pero mientras bebía su trago, descubrió que su mirada estaba fija en un pequeño sobre, sin abrir en la esquina del escritorio. La letra de Larisa, alguna vez tan familiar, ahora parecía extraña y amenazante. Había recibido esa carta esa mañana, reenviada por su abogado. Sabía lo que contenía. Sin abrirla, lo entendió. Una súplica para ver a Maximiliano, sin duda. Un intento desesperado de recuperar al menos un pequeño fragmento de la vida que tan fácilmente había abandonado por un romance fugaz. Por un instante, la mano de Oleg se detuvo sobre el sobre. Una parte de él, una parte que creía haber enterrado hace mucho tiempo, susurraba que quizás había ido demasiado lejos, que la venganza que había perpetrado había cruzado la línea de la justicia a la crueldad. Pero entonces recordó la expresión de Maximiliano cuando el niño sorprendió a Larisa con Felipe. Recordó el dolor en los ojos de su hijo, la traición que lo había envejecido más allá de sus años, y la resolución de Oleg se fortaleció de nuevo. Con un movimiento decidido, tomó la carta y la arrojó a la papelera junto a su escritorio. Luego, encendiendo un fósforo, prendió fuego al papel. Observó cómo las llamas consumían las palabras de Larisa, reduciéndolas a cenizas. Era una metáfora apropiada, pensó, para la destrucción final de su pasado compartido. Cuando las últimas brasas se extinguieron, Oleg se volvió hacia su escritorio. Tenía que trabajar. El futuro tenía que construirse. Había protegido a su hijo, se había asegurado de que Larisa y Felipe nunca más pudieran hacerles daño. Ahora era el momento de seguir adelante, de abrazar la nueva vida por la que tanto había luchado. Fuera del estudio, el sol se ponía, pintando el cielo con vibrantes tonos naranjas y violetas.
Oleg se permitió una pequeña sonrisa. Mañana sería un nuevo día, un paso más lejos del dolor del pasado y hacia la promesa del futuro. En la pequeña y estrecha celda de la prisión, Larisa estaba sentada al borde de la angosta cama, con la cabeza entre las manos. La realidad de su situación finalmente la había alcanzado, dejándola aturdida por el shock y la desesperación. Recordaba ese fatídico día en el restaurante, cuando Maximiliano lo sorprendió a ella y a Felipe. Si pudiera retroceder en el tiempo, cambiar ese único momento. Pero no. Era inútil obsesionarse con los «¿qué pasaría si?». Las elecciones que había hecho, el camino que había elegido, la habían llevado implacablemente a este lugar frío y solitario. Cuando cayó la noche y la prisión quedó en silencio, Larisa comenzó a perseguir los recuerdos de su vida anterior, el sonido de la risa de Maximiliano, el calor del abrazo de Oleg, la simple alegría de las cenas familiares y las perezosas mañanas de los domingos. Todo eso había desaparecido, destruido por sus propios deseos egoístas. Pensó en Felipe, preguntándose dónde estaría ahora, si había podido evitar las consecuencias de su romance, o si también se enfrentaba a la dura realidad de sus acciones. Larisa descubrió que no le importaba. La pasión que alguna vez la había consumido se había quemado, dejando solo cenizas y arrepentimiento. Acostada en la incómoda cama y mirando el techo, Larisa comprendió que esta era su nueva realidad. La vida que conocía había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba un largo y oscuro camino por delante, un camino pavimentado con las consecuencias de sus elecciones. Las semanas se convirtieron en meses, y el caso de Larisa finalmente llegó a juicio. Ella estaba sentada en la sala del tribunal, apenas reconociendo a la mujer de ojos apagados que se reflejaba en la superficie pulida de la mesa de la defensa. Su abogado asignado por el tribunal estaba haciendo su trabajo, pero ambos sabían que era una causa perdida. Las pruebas en su contra eran irrefutables, gracias a la meticulosa planificación de Oleg. Cuando se leyó el veredicto, culpable en todos los cargos, Larisa no sintió nada. Lo había sabido desde el momento en que las esposas se cerraron en sus muñecas. Cuando el juez dictó sentencia, 5 años de prisión, ella vislumbró a Oleg sentado en la parte trasera de la sala del tribunal. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Larisa no vio triunfo, satisfacción en sus ojos, solo una fría e implacable determinación. Los años en prisión pasaron en una neblina gris. Larisa cumplió con los movimientos necesarios, comidas, trabajo, alguna visita ocasional al patio de recreo, pero se sentía separada de todo, como si estuviera observando la vida de otra persona. No recibía visitas, ni cartas. Su familia la había rechazado completamente. A veces, en la oscuridad de la noche, se permitía pensar en Maximiliano, preguntándose en qué tipo de joven se estaba convirtiendo, pero esos pensamientos eran demasiado dolorosos para quedarse con ellos por mucho tiempo. Cuando se acercaba la fecha de su liberación, Larisa sintió una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué tipo de vida la esperaba en libertad? Había perdido todo: su casa, su carrera, su familia. Tendría que empezar de cero, con el estigma de un antecedente penal colgando sobre ella como una nube oscura. El día de su liberación, Larisa estaba de pie en las puertas de la prisión, con una pequeña maleta con sus pocas pertenencias en la mano. Respiró hondo, intentando evocar algún sentimiento, cualquier sentimiento, por su recién descubierta libertad, pero no había nada, solo un vacío donde alguna vez estuvo su corazón. Al salir a la calle, Larisa comprendió que su castigo ni de lejos había terminado. Los 5 años tras las rejas solo eran el comienzo. La verdadera sentencia, la pérdida de todo y de todos los que alguna vez había amado, duraría toda su vida. Mientras tanto, en un tranquilo y exclusivo barrio en el otro extremo de la ciudad, Oleg Buford estaba sentado en el porche de su casa, observando la puesta de sol. A su lado, Maximiliano, ahora un joven al borde de la edad adulta,
hojeaba despreocupadamente un folleto universitario. ¿Has decidido a dónde presentarás tu solicitud?, preguntó Oleg, tomando un sorbo de té helado. Maximiliano se encogió de hombros, frunciendo el ceño pensativamente. Me inclino por la estatal. Su programa de negocios, dicen, es excelente. Oleg asintió con aprobación. Sí, y está cerca de casa. Eso está bien. Cayeron en un cómodo silencio, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. Unos minutos después, Maximiliano volvió a hablar, su voz vacilante. Papá, ¿alguna vez piensas en mamá? Oleg se tensó ligeramente, pero mantuvo su expresión neutral. A veces, admitió. Es difícil no hacerlo, considerando todo lo que sucedió. Maximiliano asintió lentamente. Vi su nombre en el periódico el otro día. La liberaron de la prisión. Oleg no dijo nada, esperando a que su hijo continuara. ¿Y tú crees? Maximiliano vaciló, buscando las palabras adecuadas. ¿Crees que hicimos lo correcto, rompiendo por completo todos los lazos con ella? Durante un largo momento, Oleg guardó silencio, considerando su respuesta. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Max, tu madre tomó sus decisiones. Quiso abandonar nuestra familia por un romance pasajero con otro hombre. Las consecuencias de esas decisiones, ella debía asumirlas. Se volvió hacia su hijo, viendo el conflicto interno en los ojos del joven. Sé que no fue fácil, pero mira dónde estamos ahora. Vas a entrar a la universidad, a construir tu vida. Nos hemos vuelto más fuertes, ¿no es así? Maximiliano asintió lentamente. Sí, creo que sí. Oleg extendió la mano, apretando el hombro de su hijo. El pasado es el pasado, Max. No podemos cambiarlo. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante y hacerlo mejor con lo que tenemos ahora. Como si lo hubieran acordado, llegó el camión de correo. Maximiliano se levantó, estirándose. Voy a recogerlo, dijo corriendo hacia el buzón. Oleg lo observó irse, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Habían superado la tormenta juntos, él y Maximiliano. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Sin importar las dudas o arrepentimientos que quedaran, Oleg sabía que había hecho lo que era necesario para proteger a su hijo, para asegurarse de que la traición de Larisa no destruyera sus vidas. Maximiliano regresó, hojeando una pila de sobres, facturas, anuncios, algo más para la universidad. Luego se detuvo, sosteniendo un simple sobre blanco. Este es para ti, papá, sin remitente. Oleg tomó el sobre. Una sensación de inquietud se asentó en su estómago. Reconoció la letra de Larisa. Incluso después de todo este tiempo, todavía intentaba volver a sus vidas. ¿Qué es?, preguntó Maximiliano, la curiosidad reflejada en su voz. Oleg metió la carta sin abrir en su bolsillo. Nada importante, dijo con firmeza. Solo asuntos antiguos. No te preocupes por eso. Cuando regresaron a la casa, Oleg ya había decidido. Más tarde esa noche, cuando Maximiliano se durmiera, quemaría la carta, así como había quemado todas las demás. Larisa era parte de su pasado, y ahí es donde se quedaría. La mañana siguiente fue brillante y soleada. Oleg estaba en la cocina, preparando café, cuando Maximiliano bajó las escaleras, con su mochila puesta, listo para irse. Oleg preguntó, sirviendo 2 tazas de café. «Max, ¿vas a encontrarte con tus amigos?» Maximiliano asintió, tomando la taza con gratitud. «Sí, vamos a repasar las entradas para el colegio. Volveré a cenar». Cuando Maximiliano se disponía a salir, Oleg sintió una repentina oleada de emoción. «Max», lo llamó, haciendo que su hijo se detuviera en la puerta. «Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, del hombre en el que te has convertido». Maximiliano sonrió, y en él brilló el niño que alguna vez fue. «Gracias, papá. Yo también estoy orgulloso de nosotros, de haber superado todo esto». Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Oleg se acercó a la ventana, observando cómo Maximiliano se subía a su coche y se marchaba. Pensó en la carta, ahora convertida en cenizas en la chimenea.
en Larisa y Felipe, en todo el dolor y la traición del pasado. Pero mientras tomaba su café y observaba cómo el vecindario cobraba vida a su alrededor, Oleg sintió una sensación de calma apoderarse de él. La tormenta había pasado. La venganza que había planeado y ejecutado tan meticulosamente estaba completa. Él y Maximiliano habían sobrevivido, incluso habían salido más fuertes. Pase lo que pase en el futuro, cualesquiera fantasmas del pasado intenten resurgir, Oleg sabía que él y su hijo se enfrentarían a ello juntos. Habían sobrevivido a una tormenta, sobrevivirían a todas. Cuando el sol de la mañana subió más alto en el cielo, Oleg se alejó de la ventana. Tenía que trabajar, el futuro tenía que construirse y estaba listo para todo lo que le deparara.